Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos familia Cristian y amigos y todos. Nidia, bienvenida ya formalmente. Regreso. Qué bueno poder estar en la casa de Dios. Qué bueno estar en familia. Recuerden que hay dos cosas con las cuales compara la presencia de los hermanos en la casa de Dios el salmista. Uno de ellos dice, como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y desciende hacia el borde de su vestidura. Allí la imagen que tiene el escritor bíblico es que en el día en que ungieron a Aarón para el sacerdocio, derramaron sobre él todo un cuerno lleno de aceite santo, que es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo para la capacitación en el servicio de la casa de Dios. Y fue tanta la abundancia de ese aceite que se derramó sobre él, corría sobre la barba y llegaba hasta el borde de su vestidura. Así de abundante y de plena es la bendición del Espíritu Santo en medio de la familia de Dios cuando se reúnen en el nombre de Cristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Con razón, nosotros el Eneo estábamos leyendo en Corintios esta semana. En el capítulo 5 había un caso de pecado y la manera en que iba Pablo a tratar a este personaje que estaba perseverando en el pecado y no quería arrepentirse, dice, el tal sea echado a Satanás. El tal sea echado a Satanás. Esa frase lo que quiere decir realmente es que cuando un creyente está perseverando en el pecado y después de quererlo llevar al arrepentimiento, no quiere confesar su pecado, no quiere abandonar su pecado, deberíamos nosotros no acompañarlo, no participar con él, para que él se arrepienta de sus pecados. La palabra técnica es excomulgarlo, ponerlo fuera de la comunión de los hermanos. Entonces, el poner fuera de la comunión de los hermanos es como entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios, dentro de la relación de los hijos de Dios, hay una cobertura de protección y de bendición especial. Y que cuando uno está fuera de allí, uno está realmente perdiéndose gran parte de la bendición de Dios. Así que cada vez que el pueblo de Dios se reúne, cada vez que la puerta de la casa de Dios está abierta y tenga la oportunidad de reunirte con creyentes, no pierdas esa oportunidad porque ahí hay bendición especial para ti. Nosotros estamos estudiando el libro de Nehemías. Estoy disfrutándolo, realmente, disfrutándolo. Yo le invito a que usted lea al menos un capítulo de Nehemías en su devocional cada semana. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 2. Haciendo un resumen de la semana pasada, podemos decir que Nehemías exhibió un compromiso extraordinario, un interés, una preocupación fuera de serie. Él era copero en una posición privilegiada, aunque había sido llevado allí con el exilio, a él le iba bien. No obstante, se interesó lo suficiente por su gente, por su tierra, como para, en primer lugar, preguntar. Se le acercó a Hanani, que estaba de visita, haciendo un informe al rey y le dijo, bueno, cuéntame, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gente que quedó allá? En 3 palabras, Hanani le dijo, allí lo que queda es un remanente, un buchito de gente, un pequeño pueblo debilitado. La ciudad, el templo, la muralla, todo está en ruina. Las casas que quedaron están en mal estado. Por tanto, todos estamos avergonzados, humillados. No podemos levantar la cabeza, no podemos hablar de nuestra tierra y de nuestra gente con orgullo. Tenemos tremenda pena por lo que ha pasado. Cuando Nehemías escuchó eso, él dice que se sentó y lloró. Y él se interesó lo suficiente como para angustiarse. ¿Sabes que cuando a veces nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, no falta la persona que nos pone la mano en el hombro y nos dice, ¿sabe qué? Todo va a estar bien. O deja eso, no te preocupes tanto. Y trata de consolarnos como pasa la página rápido. Pero ¿sabes qué? Las cosas que realmente nos interesan, nosotros no podemos desconectarnos como desconectamos un ventilador.
Nosotros nos molesta un ventilador y lo quitamos. O tenemos mucho frío, tocamos dos botoncitos, subimos la temperatura y ya, desconectamos, reseteamos. Pero cuando nuestro corazón está preocupado por alguien que nos importa, nosotros no podemos. Después ver una película para desconectar. Tú te desconectas, tu cabeza está en otro lado, ¿no es cierto? Porque nos importa. Y nosotros, cuando algo nos importa y eso que nos importa o esa persona que nos importa no está bien para nosotros no estar bien. Está bien no estar bien. Porque no somos robots. Y por eso Nehemías lloró, se angustió en gran manera. Y esta angustia, esta angustia lo llevó a él a la oración. Porque la angustia no puede empañar nuestra mirada del horizonte. Aunque hay problemas y haya dificultades, y aunque lloremos, el lloro del creyente no es desesperanzado. El lloro del creyente es para buscar al Señor, para refugiarse en el Señor, para orar con la confianza de que Dios hace la diferencia. Amén. Entonces él estuvo orando y orando. Esa oración fue tan dedicada que hizo ayuno. Y el ayuno bíblico, enfocarse tanto en Dios, en la relación con Él, en buscar a Dios, que no quiero distracciones. Inclusive la distracción más básica, que es el comer, no la quiero. Quiero anclarme en la presencia de Dios. Estoy determinado a encontrar con Dios y que Dios me escuche y que Dios haga algo en respuesta a mi oración, que no quiero distracciones ni tan siquiera comer. Hay ayunos extremos en la Biblia que no es solo comer, sino abstenerse de beber agua, como el caso de Moisés o de Jesús de los 40 días de oración, o quizás el de Daniel, 21 días que estuvo allí en la presencia del Señor. Entonces, en respuesta a esa oración comprometida, él se dispuso a orar. Por eso, en el versículo 11, él sabía que Dios podía darle éxito. Y dice: Señor, concede a tu siervo éxito para que él pueda honrar tu nombre. En resumen, allí termina la oración. Ahora, el capítulo 1 termina del informe, la oración, pero la vida de Nehemías tiene que regresar a su rutina diaria. Por tanto, él va otra vez al palacio a servir al rey. Y está allí después de varios días en el capítulo 2 que nos encontramos. Y hoy el estudio se llama La montaña comienza a moverse. Es imposible emprender sin fe. Y digo esto en el sentido más general de la vida. Tú no vas a proponerte comenzar una casa de triunfo. Tú no vas a comenzar una casa si sabes que la vas a dejar a la mitad, tú no la empiezas. Si un ejército sabe que va a perder, no empieza la guerra. Si tú no piensas en el matrimonio, un joven cristiano no empieza en el noviazgo. Uno piensa en una relación o se casa no pensando en el divorcio, sino con la confianza y la esperanza de que lo que está emprendiendo, eso va a tener éxito. Ahora, si tú quieres honrar a Dios con lo que tú comienzas, con lo que tú emprendes, es imposible hacerlo sin fe en Dios. Fe en Dios. Nehemías había orado, había ayunado, ahora esperaba con fe a que Dios comenzara a mover la montaña. Martín Lutero dijo: la fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios. Es tan firme y segura que un hombre podría jugarse la vida en ella hasta 1000 veces. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y en Mateo 17:20, el propio Señor Jesús dijo, en otras palabras, que una fe pequeña puesta en un Dios grande es capaz de mover las montañas.
de imposibles. Este capítulo describe 3 evidencias de una fe auténtica y audaz en Nehemías. Al estudiarlo, vamos a examinar nuestro corazón, a ver cómo podemos desarrollar nuestra fe hasta tener la medida y la estatura que evidencia Nehemías en este capítulo. La primera característica de su fe es que tuvo la fe suficiente como para esperar. Para esperar. Alguien que me lea los versículos del 1 al 3, por favor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Muy bien, ese es el versículo 3, ¿verdad? Sí. Gracias. Allí Nehemías estaba ya corriendo el mes número 4 desde que tuvo el informe. Nehemías estaba allí esperando el momento en que Dios le abriera la puerta para hablar. Él tuvo que esperar, tener paciencia. La fe nos ayuda a esperar en Dios, a que Él actúe más allá de nuestra intervención humana. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12: no sean perezosos, más bien imiten a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. Isaías 28, 16 dice: el que creyere, no se apresure. Éxodo 14, 13 dice: miedo, le respondió Moisés, mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Esos egipcios que hoy ven jamás lo volverán a ver. Salmo 46, 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Cuando nosotros esperamos en el Señor en oración, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo. Porque el Señor está obrando en nuestro carácter, conformándonos al carácter de Cristo, haciéndonos útiles para su obra, y está obrando también en la vida de otros y en las circunstancias para hacer en ellos su voluntad. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe aquí y ahora. Y cuando el Señor no obra de la manera que nosotros esperamos, nosotros buscamos alternativas o damos sugerencias. El caso clásico para ilustrar esto es el de Sara. Sara estaba esperando un hijo, Abraham quería un hijo, pero Dios, aunque le había dado una promesa de un heredero, Sara le dijo: ¿sabe qué? Llégate a Agar, a mi criada, y tengo un hijo con ella, y ese va a ser nuestro heredero, porque Dios nos lo había prometido, un heredero. Quizá esta es la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Ellos tenían que simplemente esperar en la promesa. Y por obrar de esa manera, ustedes saben todo el problema que se armó, y hasta el día de hoy estamos considerando las consecuencias. Nosotros tenemos que tener fe en Dios, de que Él tiene todo bajo control, de que Él permanece fiel a lo que un día nos dijo, que Él no es hombre para que se arrepienta, ni es un hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Él no da una palabra y luego se echa atrás. Él no se queda sin recursos. Si Él dijo que estaría contigo, Él estará. Si Él dijo que va a proveerte, Él proveerá. Si Él dijo que te ayudaría y te daría la victoria, Él lo hará.
Dios es fiel, siempre, siempre. La fe es probada con el batir del tiempo, de un día tras otro. Y la fe auténtica permanece arraigada en la promesa de Dios cuando las circunstancias aún no cambian. El rey Atajerjes podría haberle castigado por estar en su angustiado y triste, pero no lo hizo. En lugar de eso, él preguntó cuál era la causa de la tristeza de su siervo. ¿Por qué actuó así el rey? Porque Dios intervino en su corazón. Amado hermano, no hay persona que escape al trato de Dios. Por muy alta y encumbrada que esté una persona, por muy duro que sea un corazón, por muy distante que esté de Dios, Dios puede tocar su corazón. Dios obra en lo íntimo del alma de cualquier ser humano y Él lo hace como le place porque Él es el soberano de la tierra. Y Él está sensibilizando el corazón del emperador para preocuparse por un esclavo suyo de la corte. Está sensibilizando su corazón para actuar con él como un amigo o como un familiar. Quiere agradar a su propio copero, a su propio siervo, el que no tiene escrúpulo para cortar cabeza de multitudes, el que es el villano de la película que arrasó con el pueblo de Israel, el que tiene oprimido a la nación de Israel y que es el monarca del momento, ahora está siendo sensibilizado por Dios para ponerse a servicio y en ayuda de un sencillo copero, porque Dios así lo quiso. Si tú recibes un llamado de Dios, si tú escuchas de Dios una palabra, si Dios te da a ti una promesa, si Dios quiere hacer contigo algo, lo único que necesitas hacer es sintonizarte con Dios, alinearte con Dios, permanecer en oración, en el temor de Dios, agradándole a Él, en comunión con Él, porque suyo es el oro y es la... Están todas las personas del mundo y Él da a quien quiere según su misericordia y según su bondad, cuando Él quiere y como le place. Amén. Y si Él tiene que poner el presidente de la nación escribiendo un edicto, una nueva ley para favorecerte a ti como hijo de Dios, Él lo hará. Él lo hará. Porque Dios no escatima recursos. Si tú necesitas un ángel, Él lo envía. Él lo envía. Porque tú eres su hijo. Lo único que necesitas es estar en su voluntad. Porque cuando estamos en su voluntad, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Así que nuestra preocupación en la vida, nuestra preocupación antes de empezar cualquier cosa, cualquier proyecto, debe ser esta: ¿estoy en la voluntad de Dios? No es, tengo lo necesario para lograrlo. No. Esto es de Dios. Esto viene de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Porque teniendo garantizado que esta es la voluntad de Dios, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga las personas, lo único que tengo que hacer es esperar, porque Dios la enviará. Amén. Entonces tu preocupación ¿es esta la voluntad de Dios? Nehemías tuvo la fe suficiente como para pedir. No solo esperar, sino pedir. Vamos a leer los versículos del 4 al 8. Por favor. Y dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracias delante de ti, envíame a Judá,
a la ciudad de los sepulcros de mi padre y le reedificaré. Gracias. En la vida son válidas las oraciones telegrama, como decíamos en un tiempo, o los textos, hoy las oraciones text. Una oración, una frase. Oré al Dios del cielo. ¿Qué oración podría haber hecho Nehemías en una conversación con el rey? El rey le dijo, ¿qué pide? ¿Qué te hace falta? Y dice, y yo oré al Dios del cielo. ¿Qué oración habrá hecho ahora? Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Señor, aquí voy. Una frase con la mente, con el corazón, pero se encomendó a Dios antes de pedir. Ahora, toda la vida de oración de Nehemías no era una frase. Toda la vida de Nehemías de oración no es simplemente, Señor, voy a empezar el día, ayúdame, y salí para la calle. Esas oraciones cortas están fortalecidas con periodos de oración a solas y en intimidad con Dios. Había orado, había ayunado, conocía a Dios, estaba lleno de Dios. Entonces, en la vida las dos cosas son necesarias: buscar a Dios en soledad, sin apuros, para que en el momento en que nosotros podamos escribir un mensaje al Señor, esa oración tenga el respaldo de una vida de oración. Porque si todo habría sido un mensaje así rapidito, ¿cómo quedaría manifestado el compromiso o la preocupación genuina de Nehemías? Ahora, pensemos en esto y quiero que ustedes me respondan. Por un lado, está Nehemías como un hombre de oración ante el trono de Dios, orando de día y de noche. Por otro lado, ahora está Nehemías delante del trono de Artajerjes, del rey, para pedir. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué hay de diferente entre el trono de Dios y el trono del rey Artajerjes. Díganme ustedes. El trono de Dios es eterno. Muy bien, y el trono de Artajerjes entonces por unos años. Temporal. ¿Quiere decir algo, campeón? Ok. Dígame otra diferencia. Dígame. Para Dios todo es posible. Muy bien. El poderoso, grande y misericordioso. Para el reino. No, tiene sus límites. El rey tiene sus límites, pero le interesan Sus propios intereses. Sus propios intereses. Ok, muy bien. Otra diferencia. Vamos. Otra diferencia. Espiritual y físico. Ok, uno es el trono espiritual que está en el cielo y el otro es físico. ¿Quiere decir algo, Cristian, amigo? No, para mí hay un solo trono, es de Dios mismo. Ok, el trono de Dios está por encima de cualquier otro, es el trono absoluto. Él es el que reina sobre todos. Bueno, déjame decirle al menos tres diferencias que yo veo en esto. Primero, Nehemías tuvo que esperar hasta poder manifestar la carga que había en su corazón. Sin embargo, nosotros podemos entrar en cualquier momento a la presencia de Dios y abrir nuestra alma. Segundo lugar, Nehemías tuvo que decirle al rey lo que le estaba pasando. Y él no se iba a enterar de sus circunstancias hasta que lo dijera. Pero la Biblia nos dice bien claro que Dios conoce nuestra necesidad antes que le pidamos. Nehemías tenía temor de expresar sus angustias al rey, de molestar al rey con sus propios sentimientos y sus propios problemas. Sin embargo, Dios nos dice que entremos con confianza a su trono de gracia, porque Él nos va a dar el socorro en el momento que más lo necesitamos. Así de diferentes son los tronos de este mundo al trono de Dios. Y aunque nosotros respetemos y honremos a los reyes y la autoridad de este mundo, debemos saber que al final nuestra vida no depende de nadie en esta tierra,
En última instancia, nuestra vida depende de Dios. Deben recordar que cuando Jesús estaba ante Pilato, le dijo aquel señor: ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o para enviarte a la muerte? Jesús le respondió: ninguna autoridad tú tienes sobre mí si no te fuere dado del Padre. Del Padre. Por tanto, Nehemías sabe que él sirve al Rey de los Reyes y que ahora él puede pedir con confianza, porque los recursos que está administrando el rey Artajerjes al final son de Dios. Y como todo le pertenece a él, hizo esa oración relámpago y se dispuso entonces a pedir. Confiadamente, pedir. Pedir porque sabía que ahora Dios iba a proveer, que Dios iba a abrir las puertas. Entonces, se resume la petición de Nehemías en dos cosas: envíame y que me den. Envíame y que me den. Y yo voy a edificar. ¿Qué necesitaba que le dieran? Le necesitaba que le dieran recursos como madera, otros materiales, que le dieran permisos, cartas de recomendación, palabras de que es legítima la obra que iba a hacer de parte del rey. Envíame y que me den. Y Artajerjes le concedió lo que le había pedido. Ahora, aunque Nehemías podía estar agradecido al rey por mostrarle su favor, él sabe que en última instancia lo que está recibiendo no es porque el rey sea bueno, sino porque la buena mano de Dios está sobre él. Y en esto debemos aprender, hermano. Nosotros, en todas circunstancias, debemos ser agradecidos a las personas que nos ayudan. Debemos ser agradecidos por la puerta que se nos abre, el favor que se nos hace. Pero en todo y sobre todas las cosas debemos dar gloria a Dios. Porque Dios es digno de toda la gloria. Dios es digno de toda la gloria. Y miren cómo Nehemías y también Esdras son conscientes de esto y nos enseñan. En el capítulo 2, el versículo 18, dice Nehemías: entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. ¿Se dan cuenta? Primero, da gloria a Dios. La buena mano de Dios había estado conmigo. Y porque la buena mano de Dios está conmigo, el rey me dijo tal cosa y me ayudó. Gloria a Dios y no a los hombres. Vamos a leer también Esdras, capítulo 7, versículos 6, 9 y 28. Esdras 7, 6, 9 y 28. Yo se los leo. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que es del Señor, Dios de Israel. La ley que Dios, el rey de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de simpatía del rey. Y el Señor, su Dios, estaba con él. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Por su infinito amor, él, dice Esdras, me había permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Amado hermano, muchachos, si ustedes aprueban un examen, no es por su sabiduría, es por la bondad de Dios. Si usted va a un viaje y regresa, no es porque usted lo planificó mucho, sino es por la bondad de Dios. Si usted trabaja y al final de la semana o al final del mes usted tiene un cheque, no es porque tú seas buen trabajador, es por la bondad de Dios. La bondad de Dios. Todo lo que tú eres, todo lo que eres capaz de hacer, todo lo que eres capaz de poseer, de acumular, toda riqueza que viene a tu mano, viene de Dios.
y debemos saber dar gracias y darle gloria a Él en todas las cosas. ¿Puedes decir amén?